Buenas noches, jóvenes alumnos de CETAD. En este momento viene la clase de biología. Voy a compartir pantalla para mostrarles el video que les he preparado el día de hoy. Solo me confirman si ya lo pueden observar. Sí, ya. Ok. Sí, profe. Y bueno, a todos les solicito que apaguen su micrófono. Vamos a iniciar con la clase de biología y su importancia. La vez pasada dijimos que la biología era el estudio de la vida. Hoy vamos a ver qué es la vida. La vida, pues no es fácil definirla, pero sí podemos definir a los seres vivos. Los seres vivos tienen ciertas características y eso es lo que vamos a ver hoy. Las características de los seres vivos son las siguientes. Se componen de células. Están ingresando más compañeros, entonces estoy dando. Cuando entran, ok. Se componen de células, poseen metabolismo y homeostasis, perdón. También tienen capacidad de respuesta a estímulos, crecimiento y desarrollo y adaptación, como también la reproducción. O sea, todo ser viviente tiene estas características. Vamos a explicarla más adelante, una por una. Bien, los organismos vivientes se componen de las células. La célula es la unidad fundamental de todo ser viviente. Un organismo vivo puede ser unicelular o pluricelular. Cuando hablamos de unicelular es porque tiene una sola célula. Por ejemplo, las bacterias. Y pluricelular cuando tiene más de una célula. Cuando tiene varias células, por ejemplo, los animales y las plantas. También tenemos lo que es el metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que producen en el organismo. Este metabolismo puede ser de dos tipos, catabolismo y anabolismo. El catabolismo es aquel en que las reacciones químicas lo que hacen internamente en el organismo es destruir, degradar de cosas complejas a compuestos más simples. Y en el catabolismo, lo que sucede es que se libera energía. Es decir, para poder partir algo complejo en compuestos más simples, se necesita energía. Se gasta energía, se libera energía, perdón. Y el anabolismo necesita construir. Son todas las reacciones químicas que combinan células simples para formar componentes complejos. Es lo contrario del catabolismo. El catabolismo degrada, destruye, y el anabolismo lo que hace es que combina, construye. El catabolismo libera energía y el anabolismo lo que hace es que necesita energía para poder sintetizar proteínas. Sintetizar proteína es como producir proteínas. Bien, todo ser viviente posee un movimiento. Y ustedes me van a decir, profa, pero una planta no tiene movimiento. Pues les cuento que sí, porque internamente la planta tiene células
Y las células, hay un movimiento allá intracelular y también entre ellas se comunican. De igual forma, ellos tienen que transportar nutrientes, tienen que estar creciendo, entonces por eso hay movimiento. De hecho, hay una planta que también se puede observar el movimiento que tiene externamente porque ella sigue el sol. Cuando el sol aparece por un ladito, ella para ese lado se inclina. Luego al mediodía, Girasol. ¿perdón? El girasol. El girasol, muy bien. Por eso se llama girasol, porque gira en cuestión del movimiento del sol. Excelente, Luis. Ahora bien, también hay unas plantas que se mueven si les colocan, si las tocan, ellas tienen unos movimientos que se cierran, que hay algunas, en unos países le llaman las dormilonas, porque se duermen. Ok, en este momento voy a parar el video. Les voy a preguntar. Díganme unas 2 características de los seres vivos, de las que hemos visto. Solo levanta el micrófono y me contesta. Ninguno. A ver, Luis José. Aquí en la pantalla estamos viendo una que es el movimiento. Y otra es el metabolismo. Y la primera era la célula. La célula, el metabolismo y el movimiento. ¿Ok? Ya, Javi. Bueno, entonces vamos a continuar con las otras. Otra característica de un ser viviente es que puede responder a un estímulo. Bueno, les hago un ejemplo. Si yo a una pared le grito, ahí queda la pared quieta, porque no responde al estímulo. Pero a una persona o a un animal sí responden a estímulos. Entonces, la respuesta es el sobresalto o el brinco que tiene el ser viviente y el estímulo sería el grito. Hay 2 tipos de respuestas, las innatas y las aprendidas. Las respuestas innatas son aquellas que se nacen con, que nace el organismo con ellas. Por ejemplo, cuando un niño nace, nadie le enseña a ese niño a succionar, a buscar el pecho de su mamá para alimentarse. Él solito lo hace. Pero cuando se aprende a hablar es porque alguien le ha enseñado a ese niño. Entonces, innata es que viene en el nacimiento, como que se hereda. Y aprendida, pues, porque alguien le enseñó y la aprendió. ¿Quién está jugando? Bien, tenemos entonces el crecimiento y el desarrollo. El crecimiento consiste en que aumenta la masa y el tamaño. Es decir, mientras vamos creciendo, que la altura o que nos vamos engordando, eso es el crecimiento. Y el desarrollo son todos los cambios que ocurren en la vida. Por ejemplo, tenemos esa niña que ella va creciendo en cuanto a estatura y a tamaño, pero también se va desarrollando con los cambios que van a ocurrir con ella hasta convertirse en una mujer adulta y luego una anciana. Por último, tenemos la reproducción. La reproducción es la capacidad de crear un ser semejante o un organismo semejante. Por ejemplo, allí esa niña es parecida a mí, ¿no? Como que hay una copia. Entonces, por eso a veces la gente dice, ay, pero es que su hijo es igualito a usted, porque hay una reproducción. Entonces, se crea a otro organismo. Y la reproducción existen 2 tipos.
la reproducción asexual y la reproducción sexual. Asexual, A significa sin. Quiere decir que un organismo, él solito, ya sea célula o ya sea planta, se reproduce. En ocasiones hay células que ellas se dividen en dos y ya esas son dos células hijas o se divide en 8, en 4. Y también algunas plantas, por ejemplo, la rosa, que se cortan un pedacito de la rosa, un tallo, y se siembra. O por ejemplo, siembran también un diente de ajo y ese también se desarrolla. Esa es una reproducción asexual, no necesita de otro. Y en la reproducción sexual es aquella en donde se necesitan dos organismos o dos células para producir uno nuevo. Por ejemplo, en los animales y en algunas plantas. Margie, ¿me cierra ahí su micrófono, porfis? Bien, gracias. A veces por algunos teléfonos muy sensibles es que se enciende. Bueno, entonces la sexual en plantas es que hay las plantas que necesitan de la flor masculina y de la flor femenina para producir lo que es la reproducción. ¿Ok? Ahora viene lo que es la adaptación y la evolución. Adaptarse es como adecuarse, acomodarse a lo que el medio está. Por ejemplo, yo ya me adapté a lo que es la cultura de Honduras. Y de hecho, cuando llego allá a Colombia, entonces, y empiezo a escuchar el habladito así colombiano, entonces se me va pegando, me voy adaptando a ese habladito así colombiano. Pero yo pienso, en ese instante digo, uy, no, si hablamos bastante pausado. Entonces, esa es una adaptación que yo hago de forma temporal, porque cuando ya regreso acá a Honduras, sí en ocasiones se me siente bastante un poco ese acento, pero ya yo hablo muy rápido como hablan en este sector de Honduras. Y hay unas adaptaciones que son permanentes, que esas sí son para toda la vida. Por ejemplo, hay algunos animales que viven en tierras muy frías y ellos lo que tienen es que es más pelaje o también, por ejemplo, este animal para lo que es su supervivencia, allí él tiene su pico, ha cambiado a como otros animales. Y la evolución son todos los cambios que existen a través de generación y generación para que va cambiando, ¿no? Por último, pues vamos a realizar la guía del libro. Esa guía del libro se las mandé a ustedes ahí en el grupo de WhatsApp para aquellos que no tienen el libro. Entonces, jóvenes, esta ha sido la clase del día de hoy de biología. Ahora les voy a preguntar, pero voy a dejar de grabar para pasarle esto corto a sus compañeros.